Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad, estimados alumnos, me comunico con ustedes nuevamente. Les habla la contadora Viviana Graciela Rodríguez. En esta instancia, eh, quería retomar lo que ya vimos en el video anterior. Ustedes ya vieron ese video introductorio a este trabajo práctico de la apresurada y han procedido a su desarrollo, habiendo planteado dudas que se les fueron presentando para que eh, podamos dilucidar algunas de esas cuestiones y poder seguir sin inconvenientes en la resolución del práctico. En esta oportunidad, la clase va a ser solo eh, con mi intervención, pero más adelante en el desarrollo de este trabajo práctico va a haber intervención de los profesores Gabriela Fabroni y Diego Heredia, o va a ser llevada la clase por alguno de estos docentes con la participación de nosotros. Entonces quiere decir que estas clases van a ser dadas en forma conjunta. Ahora que ustedes ya están empapados en el tema y con el conocimiento teórico necesario, les ofrezco esta propuesta de aprendizaje virtual que se va a ir desarrollando en varios encuentros. Y en cada uno de ellos, como les indiqué, un profesor va a llevar esta clase. Como ustedes ya saben, la Auditoría Externa de Estados Contables tiene como finalidad emitir una opinión acerca de si esos estados financieros reflejan razonablemente la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa auditada. Podemos decir entonces que el auditor, para poder emitir una opinión, debe conocer previamente cuál es la realidad del ente auditado. La presentación del trabajo práctico, así como sus objetivos, ya la hicimos en el video anterior. En esta oportunidad vamos a pasarlo a esto y directamente nos vamos a ubicar en qué etapa estamos de un proceso de auditoría. Entonces, acá estamos en la etapa preliminar. Y la planificación es una de las etapas del proceso de auditoría en el cual se prevé procedimientos que se aplicarán para obtener los elementos de juicio válidos y suficientes para sustentar la opinión, como así también los recursos necesarios para llevar a cabo dichos procedimientos. Esto, como también los cronogramas, los tiempos, las reuniones, etcétera, van a formar parte de la planificación. Se empieza así con el análisis de aspectos más importantes de la empresa, tales como su actividad, la estructura de financiamiento, las políticas de compras y ventas, etcétera, para que luego recién se van a ir a realizar el examen de las operaciones o transacciones individuales y ahí se les presenta a ustedes con este recorrido el enfoque de lo que se denomina de arriba hacia abajo. Ahora vamos a ver algunas cuestiones de lo que es la planificación preliminar. Previo vamos a tratar de dejarles una definición y decir que es aquella que tiene la finalidad de obtener o actualizar. Esto es teniendo en cuenta de que puede ser de que no, dependiendo de que sea una primera auditoría o una auditoría recurrente. La información general sobre la entidad y sus actividades principales con el objeto de identificar globalmente las condiciones existentes en el ente donde se va a desarrollar la auditoría. Para evaluar la información financiera en esta etapa, el auditor debe combinar tres aspectos. Uno de ellos es tener un adecuado conocimiento del ente.
Después, conocer el sistema de información y tener una clara concepción de los principios de medición y exposición vigentes aplicables al ente auditado. Entonces, fíjense que nosotros acá está marcado, ¿cierto? Con énfasis en el conocimiento del negocio. Entonces, esto es lo que nosotros en lo que vamos a poner énfasis en esta planificación preliminar. Entonces, ya explicamos el enfoque de arriba hacia abajo. Después ustedes tienen las afirmaciones que componen los estados contables, que también lo van a trabajar en la práctica. Y otra cuestión que es bastante importante es el tema del riesgo en la auditoría. Entonces, en esta etapa preliminar también hay que tener en cuenta cuáles son los riesgos, o los factores de riesgo que presenta esta empresa auditada. Y dentro del proceso de conocimiento del ente, tenemos que tener en cuenta que hay varios factores que pueden afectar al ente, al negocio. ¿Cuáles son? Si nos detenemos en estos factores que son los factores externos que afectan al negocio, podemos encontrar entre ellos a factores macroeconómicos. Por ejemplo, si el ente requiere de materia prima importada para la fabricación de sus productos, o si comercializa productos importados, por ejemplo. El mercado, es importante conocer la posición del ente en el mercado, si tiene posibilidad de imponer precios a sus productos, o si es vulnerable frente a la competencia. El ramo de la actividad, la información sobre la industria o el comercio a que se dedica el ente auditado. El marco legal. Se debe identificar qué legislación afecta o rige para la empresa auditada. Por ejemplo, si es una cooperativa, será la ley 2337, si fuera una SRL, la Ley General de Sociedades. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la cuestión impositiva, es decir, cuál es la legislación impositiva, la jurisprudencia imperante, porque esto puede afectar significativamente a la empresa. Si nosotros nos referimos a los factores internos que afectan al negocio, podemos encontrar entre ellos la forma de organización jurídica, el domicilio legal, la identificación de los propietarios, si forma parte de un grupo, la ubicación geográfica, cuáles son los productos que fabrica o comercializa, las materias primas que utiliza, los principales proveedores, los principales clientes, las características de hechos importantes ocurridos, información acerca de la existencia y funcionamiento del control interno. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que hay que hacer una evaluación del control interno imperante en la empresa. Esto es muy importante para la auditoría. Las características del sistema contable, información acerca de la identificación de los riesgos que ya dijimos, y entre otras, porque verdaderamente hay varias cuestiones que se van a ir presentando al momento de conocer al ente. Y para lograr todo esto, lo explicitado, es necesario entonces, en definitiva, comprender el negocio. ¿Y esto qué significa? Bueno, comprender cómo la empresa obtiene los principales ingresos, cuáles son los principales costos de bienes y servicios, cuáles son los gastos de estructura fijos, si es que tiene
varias bocas de expendio, cuál es la principal fuente de financiación, el mercado en el cual comercializa, las principales variables que se consideran para conducir y administrar el ente, etc. Como conclusión de esta parte de conociendo al ente, podemos decir que si se conoce cuál es la operatoria de la empresa y los factores que la pueden afectar, todos los esfuerzos estarán orientados hacia la detección de áreas de riesgo de auditoría que nos van a permitir realizar una mejor planificación, es decir, una planificación estratégica para cumplir con estos objetivos de auditoría. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo o a través de qué utiliza el auditor para poder realizar esto? Y bueno, lo hace a través de los procedimientos, los llamados procedimientos de auditoría, que son los caminos que utiliza el auditor para realizar las tareas. ¿Para qué? Con la finalidad de obtener una evidencia o elementos de juicio para satisfacerse de la validez de las afirmaciones contenidas en los estados contables objeto de la auditoría. Es adecuado que vayamos sabiendo que la clasificación general de los procedimientos es en procedimientos de cumplimiento y procedimientos sustantivos. Los procedimientos de cumplimiento son aquellos que tienen por finalidad verificar el funcionamiento de los controles internos del ente, en tanto que los procedimientos sustantivos tienen por finalidad validar la información contenida en los estados contables. En este trabajo práctico vamos a utilizar procedimientos analíticos. Por lo tanto, dentro de los procedimientos sustantivos, ubicamos a los procedimientos analíticos. Y los procedimientos analíticos implican el estudio de relaciones, el estudio y evaluación de información financiera, utilizando comparaciones con otros datos relevantes. ¿En qué se basan estos procedimientos analíticos? Bueno, como ya se hizo, ¿no es cierto?, el conocimiento del ente, se basan en la premisa de que existen relaciones en los datos que van a continuar existiendo en ausencia de información que evidencie lo contrario. Es decir, que el auditor espera que estas relaciones se mantengan. Dentro de los procedimientos analíticos, el auditor puede utilizar diferentes técnicas, como por ejemplo, el análisis de tendencias, que allí utilizamos el método horizontal, es decir, a través de la comparación de por lo menos 2 periodos, el periodo actual y el anterior, el análisis de cocientes o ratios, que digamos los más importantes, que como podría ser el margen bruto, los ciclos de créditos y deudas, que después se pueden comparar tanto con ejercicios anteriores como también con típicos del ramo. También se puede hacer otros tipos de análisis, como por ejemplo el análisis del punto de equilibrio, etc. Todo va a depender del tipo de empresa. Y seguimos entonces con los procedimientos analíticos, que encontramos allí las comprobaciones globales de razonabilidad,
que tienen como objetivo analizar relaciones entre distintos elementos de los estados contables que se espera que la evolución se ajuste a padrones predecibles. Por ejemplo, podríamos encontrar que si existe un préstamo, o sea, si existen préstamos, tiene que existir su contrapartida en intereses, ¿verdad? En los resultados financieros. Y también, según si fuera, por ejemplo, un solo préstamo, tendríamos que considerar que se puede hacer una prueba global para calcular si es que los intereses son razonables. Lo mismo, bueno, tenemos acá, como ustedes tienen, los porcentajes históricos de utilidad bruta, la relación entre ventas y costos, la relación entre cobranzas y depósitos, la comparación de saldos de cuentas entre dos fechas, siempre, claro, tiene que ser las mismas, del mismo poder adquisitivo, porque si no, no tiene consistencia en ningún tipo de análisis. Otros ejemplos que se podrían hacer es comparar saldos de grupos de bienes al inicio y al cierre, cotejar con presupuestos, hacer pruebas globales sobre las depreciaciones y amortizaciones, aplicando las proporciones correspondientes a cada tipo de bienes, etc. Bueno, queríamos también compartir con ustedes que a través de la página de la FACSE tienen la posibilidad de acceder a las NIAs. Y en esta oportunidad les vamos a presentar algunas cuestiones importantes de la NIA 520. Entre ellas, se establece que el auditor tiene la responsabilidad, fíjense, la responsabilidad de efectuar procedimientos analíticos sustantivos, y acá dice durante y al final de la auditoría para ayudar a formar la conclusión general sobre los estados financieros. Y en realidad, bueno, nosotros decimos que estos se tienen que realizar al comienzo, durante y al final. Es decir, que me fija los momentos en que deben aplicarse estos procedimientos analíticos. Y de acá les dejo para que a ustedes les quede un poco como material respecto a otras cuestiones interesantes que plantea la NIA 520, pero les voy a resaltar que estas evaluaciones implican investigaciones de fluctuaciones o relaciones identificadas que sean inconsistentes. Es decir, que acá esas inconsistencias que se puedan encontrar nos van a llevar ¿a qué? A un llamado de atención, porque esto de ninguna manera significa de por sí de que estuvieran mal los datos que muestran estos estados contables, sino que se debe investigar más. Se deben aplicar procedimientos que me permitan satisfacerme acerca de la veracidad, digamos, de estos saldos que se encuentran expuestos en los estados contables. Y además, estas evaluaciones en los estados contables consisten en realizar comparaciones entre lo registrado y las expectativas del auditor, e incluso efectuar análisis complejo utilizando técnicas estadísticas. ¿Está? Y por último, yo ya les había dicho al comienzo que aplicábamos 3 procedimientos, y acá nos encontramos con el último, que es la revisión conceptual. La revisión conceptual es un procedimiento que está previsto en la RT 37 y consiste en realizar un examen profesional y crítico de los estados contables y registros de la empresa auditada con la finalidad de verificar si existe algo fuera de los parámetros normales o esperables según sus características. Las características del ente, ¿verdad? De comercialización, de producción, si es una pyme, tamaño del ente, etc. En realidad, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
que este procedimiento se basa en el conocimiento del auditor. Esto significa que solo puede realizar auditoría quien tiene un adecuado conocimiento de la disciplina contable, es decir, que tiene que ser un experto en la materia y con experiencia acumulada por el ejercicio de la profesión. En base a ese conocimiento, él va a estar capacitado para analizar y revisar la adecuación de los estados contables con las normas contables profesionales. Por ejemplo, cuando el auditor evalúa la validez de una previsión o cuando evalúa la pertinencia de la clasificación de una cuenta como corriente o no corriente, o también cuando evalúa si es razonable la evaluación asignada a un bien de uso, que esto va a depender, por ejemplo, de varias cuestiones que las va a tener que ver el auditor durante el desarrollo de la auditoría, o una evaluación asignada, por ejemplo, a bienes de cambio. Es decir, entonces, que la revisión conceptual se basa en el conocimiento del auditor en tanto que es un profesional de las ciencias económicas con experticia. Bueno, hasta acá termina la exposición de esta primera parte que era necesaria para que ustedes puedan desarrollar con éxito el trabajo práctico. A continuación, ustedes van a tener otros videos que van a ayudarles a seguir con el desarrollo del trabajo práctico. Espero que haya sido de utilidad, que me hayan podido acompañar en esta exposición, y les dejo un saludo y espero que pronto ya nos podamos ver en clases presenciales. Buenas tardes.